Y regresamos para seguir hablando un poco de esta coyuntura en esta convulsionada Argentina, y esta vez con una entrevista, y le damos la bienvenida a la María Agustín Lecci, trabajador de prensa y secretario general de CIPREVA. Acá Sol y Agustina te saludan de este lado. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te queríamos en realidad invitar un poco para charlar en torno a este informe que presentaron en la Cámara de Senadores sobre la libertad de expresión en la Argentina, entiendo la segunda edición, y bueno, quizás para arrancar, cuál es el panorama de la libertad de expresión acá en la Argentina y sobre todo de la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de prensa. Bueno, la situación es muy mala en toda la comunicación, con cómo reprimen a la protesta, reprimen también a la prensa. Este año tuvimos el 12 de marzo el terrible hecho que sufrió Pablo Grillo en el marco de una represión, y decenas de camarógrafos, fotógrafos, cronistas, productores que recibieron balas de goma, gases, que fueron reprimidos. Después, compañeros y compañeras son judicializados por emitir una opinión, por realizar una nota, cartas, documentos que les envía el propio presidente Milei tuiteando, no digamos tanto los periodistas, y después militante de La Libertad Avanza golpeando a un periodista en la calle o corriendo con un cuchillo a dos fotógrafos. Y después la situación más general de desguace de los medios públicos. Nosotros venimos con un plan de lucha contra el congelamiento salarial, ataque a los medios comunitarios y su financiamiento, un techo a las paritarias como le pasa a toda la clase trabajadora, y hoy la frutilla del postre es el borrador de reforma laboral que plantea, entre otras cosas regresivas, derogar el estatuto del periodista, sin ninguna discusión, sin ningún tipo de mediar algún tipo de diálogo ni explicación, ¿no? Así que bueno, sacando esto, que es una novedad, es un borrador, todo lo demás lo venimos denunciando. Lo denunciamos en el Congreso de la Nación esta semana, donde presentamos este segundo informe. Lo denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia que se llevó adelante en Estados Unidos hace 15 días. Y bueno, vamos a seguir denunciándolo y generando acciones como venimos haciendo en contra de esta política de Milei. Bien, ahí quizás consultarte el por qué construir un informe, y digo, cuál es la importancia de esta herramienta. Es un testimonio, es una manera de denuncia, y es también sistematizar datos que nos permitan llevar adelante herramientas de acción en nuestro sector y con toda la sociedad, ¿no? Ahí, Agustín, ¿me escuchás? Sí. Listo, perdón, pensé que habíamos perdido contacto un segundo. No, yo preguntarte con respecto, al informe, tenemos varias preguntas, pero lo último del informe, también mucho de lo que se ha visto claramente con respecto a la lucha de los trabajadores de prensa y de los distintos medios de comunicación, sindicatos y espacios de libertad de expresión, es un poco la red también, ¿no?, que se ha construido en estos años de tantos, como describen en el informe, tantos golpes básicamente y ataques a la prensa. Preguntarte, que también cómo se da, si crees que, parte de construir esa red, y entiendo que también este informe, se construyó con distintos actores y también actrices de la comunicación y espacios, si crees que es fundamental, cómo también se ha dado ese proceso, cómo crees que también nos podemos organizar en pos a todo lo que queda por luchar todavía, y por lo menos estos 2 años que quedan de gobierno. Esta es una etapa de resistencia y hay que generar la mayor cantidad de articulaciones y espacio de unidad posible. Obviamente que además de la resistencia también hay que discutir un proyecto político que sea una alternativa a este gobierno, a este modelo económico que excluye a las grandes mayorías, que nos reprime, que nos hambrea a nosotros, a todo el pueblo. Y en esa resistencia, todas las articulaciones son necesarias, son imprescindibles. Nosotros tenemos la suerte como gremio de prensa, somos un gremio pequeño numéricamente, pero con mucha articulación,
Este trabajo, de hecho, se llevó adelante con la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, con la Federación Internacional de Periodistas, y en la presentación estuvo en el Senado un arco muy diverso de legisladores y legisladoras, es decir, compañeros que son más cercanos, por ejemplo, de los bloques kirchneristas, del Frente de Izquierda, del peronismo. Bueno, la senadora Carolina Moisés de Jujuy fue la que convocó a la audiencia para acto público, pero también de otros espacios. Y eso para nosotros es importante y creemos que eso es no solamente importante, sino necesario en esta etapa. Bien. Bien, y también preguntarte un poco, lo mencionabas cuando arrancábamos la entrevista, sobre la reforma laboral y bueno, la eliminación o la intención de eliminar el estatuto del periodista. Bueno, ¿por qué crees que se apunta directamente a eso? También, bueno, ¿qué consecuencias pensás que puede traer? En primer lugar, lo del estatuto no se discutió en ningún ámbito, entonces no se entiende cuál sería el objetivo, es decir, qué buscan con esa eliminación. Lo que sabemos, más allá de los pretextos, es que lo que buscan en definitiva es esclavizarnos, es profundizar la precarización en los sectores que hoy están precarizados y sumir en la precarización a los sectores que sabemos que somos una minoría de la sociedad, que tenemos un convenio colectivo, que tenemos una paritaria. Pero esto no va a resolver el problema de los que no la tienen, sino todo lo contrario. Lo que van a hacer es pauperizar más las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Entonces, bueno, el Estatuto del Periodista obviamente que garantiza un piso salarial para discutir tu estabilidad laboral, establece la jornada horaria, establece la libertad de conciencia, la libertad de prensa en nuestro país. Un montón de cuestiones están resguardadas en el Estatuto del Periodista Profesional, que fue una norma que creó Perón hace 80 años, tomando una demanda de nuestro sector. Bueno, y eso es la punta del ovillo, porque en realidad acá hay un ataque a toda la clase trabajadora, a todos los sectores, se están cargando. Esta reforma termina de concretar los sueños de la clase dominante con la dictadura genocida, que uno de sus objetivos fue destruir al movimiento obrero organizado, fragmentar a la clase trabajadora. Esto lo que va a hacer es fragmentarlo mucho más. Y bueno, nosotros tenemos que enfrentarlo en la calle si esto avanza. Yo hace unos días decía, a mí me parece válido que las instituciones como las centrales sindicales, como la CGT, tengan una vocación de diálogo. Al mismo tiempo me parece que esa vocación de diálogo, para no ser corridos por una retórica, por un discurso que nos quiere poner a los sindicatos como feos, sucios y malos, mostremos que no tenemos ningún inconveniente, pero que tampoco tengamos inconveniente en enfrentar y estar en la calle con todas las medidas de acción directa que tenemos que llevar adelante para enfrentar esto. Esto no se resuelve con un paro general. Esto se resuelve con un gran plan de lucha, una gran lucha que integra a todos los sectores de la población. Entonces también tenemos que ser muy didácticos, muy inteligentes para dialogar y sumar a muchos sectores que hoy todavía no están en la calle. Así que es fundamental enfrentarla en la calle. Y también, por último, lo último que digo es los diputados y diputadas que llegaron a esas bancas con un voto haciendo campaña a favor de los derechos o determinada mirada política que tiene que ver con la otorgación de derechos en la década del 40, en la década del 50, me refiero al peronismo, y van a votar eso, tienen que ser profundamente condenados. Tienen que ser condenados y tienen que ser repudiados, y depende de nosotros que eso suceda, donde nosotros digo del movimiento obrero. Así que tenemos que organizar esa pelea. Sí, hace un rato charlábamos, hacíamos el repaso de lo que fue la jura, por lo menos en la Cámara de Diputados, y todo el planteo, por lo menos de ciertos sectores, de la preocupación de por qué juraban, pero bueno, que en definitiva lo realmente importante es cómo van a votar las distintas reformas que se estén planteando y que bueno, que van en detrimento. Para cerrar, hace casi un mes tuvieron elecciones en el sindicato, un sindicato que es relativamente, bueno, cumplieron ya 10 años,
Recuerdo que para ese cumpleaños ya hacían un panel con estos casos testigos, ¿no? De lo que empezaba, lo que se veía con la judicialización de los periodistas, la situación de Pablo Grillo, este también impedimento a los trabajadores y trabajadoras de prensa a acceder a la Casa Rosada, ¿no? Y consultarte, bueno, la importancia de construir un sindicato que, bueno, que en realidad del laburo sindical, sobre todo con trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas que incluso, no sé, pienso este planteo de la derogación del Estatuto Periodista fue un ofrecimiento del Grupo Clarín hace ya un par de meses. Bueno, la importancia de seguir organizando al sector. Sí, en ese sentido, como decís, es un sindicato relativamente nuevo para lo que es la historia del movimiento obrero, ¿no?, de nuestro país. Y bueno, el sindicato lo construimos para esto, justamente, para dar pelea en momentos difíciles, y en eso estamos. Así que nosotros tenemos mucha confianza en la tradición de lucha de nuestro pueblo, en la fuerza de nuestro pueblo para revertir esta situación y que iniciativas nefastas como esta de la reforma laboral no pasen. Bien, Agustín, te agradecemos por estos minutos. Estaremos al tanto, sobre todo porque bueno, hace a la tarea también que hacemos acá, por lo menos desde este medio de comunicación popular, pero bueno, discutir la comunicación en estos tiempos y una agenda que bueno, que esté reflejando los malestares de nuestro pueblo y bueno, la construcción de esas salidas que nos vuelvan a devolver la dignidad. Te agradecemos por estos minutos y bueno, un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande para todos. Bien, ahí pasaba Agustín Lechis, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, IPREVA, que bueno, ahora estaba viendo, en unos días asume de vuelta, que fue de nuevo elegido para presidir el sindicato por 4 años más. Así que bueno, hablábamos un poco, particularmente con respecto al informe que sacaron sobre libertad de expresión en Argentina en 2025, pero también un poco sobre el contexto general en el cual los trabajadores de prensa y las trabajadoras de prensa nos encontramos. Contexto crítico. Sí. Así que les invitamos a ir tanto a la página, pueden encontrarlo en la página de CIPREVA, como en la de FATPREN, este informe, donde bueno, desglosa un poco todo lo que detallamos y lo que nos contaba Agustín, con bueno, un poco más de información y datos concretos. Así que les invitamos a que lo chusmen y a que, bueno, si son trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, se afilien y elijan a la organización y que elijan a su sindicato, y que, como dijo Agustín, la única forma de vencer al odio, de vencer a este gobierno, es en unidad y es con lucha y es organizadas. Así que, bueno, ahí queda también la entrevista, si sumaron más tarde, para escucharla. Sí, la importancia de esto, sobre todo de, bueno, uno recuerda a Walsh cuando dice dar testimonio o dejar testimonio, de bueno, de esta época, sobre todo, bueno, vos repasás el informe y también en todo la lluvia de noticias y ataques y lo que viene sucediendo día a día, quizás a veces te olvidas, ¿no? Y entonces está bueno el laburo de sistematizar y ver, digo, toda esta avanzada, por lo menos contra el sector de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Muchos de nosotros hemos estado en las calles cubriendo distintas movilizaciones y también vemos lo que está haciendo esta avanzada represiva, bueno, no solamente desde el trabajo de la comunicación, sino desde la observación de bueno, los distintos ataques, ¿no? Pienso en Agui, Agustina, claro, Agustina puede hablar mejor de eso, pero bueno, me parece que es importante por lo menos hacer ese desglose y esa sistematización de todo lo que viene pasando, ¿no? También hay un apartado de lo que implicó los audios de Karina de Milei. Sí. De repente no podés hacer periodismo porque desde el gobierno nacional te dicen que está mal que pases unos audios y listo, ya está, esto deja de ser noticia por orden judicial, ¿no? Un escenario complejo, así que bueno. Y que eso, lo que te permite no es solamente poner en común y poner y sistematizar en términos de ver las consecuencias, sino de reconocer la sistematicidad de estas prácticas contra los periodistas, las periodistas, trabajadores de prensa, que no es una cuestión azarosa o que
se relega a algún funcionario particular o algún momento particular, ¿no? Es una cuestión sistemática que el gobierno nacional está tomando medidas contra la libertad de expresión, contra la prensa, concretamente en distintos niveles, y hay una sistematicidad, hay pruebas, básicamente, y hay consecuencias graves como la que está sufriendo hoy en día, por ejemplo, Pablo Grillo. Así que, bueno, muy importante repasar este informe y salir... Y esperemos a que las sirva calles. también para que el día de mañana se haga justicia y no queden impunes todos estos personajes que, bueno, que ordenan reprimir y tirar a matar a quienes esos están en las calles registrando todo lo que sucede. Y que no se elimine el estatuto del periodista, gente, es lo único que tenemos, literalmente. Así que bueno, claro. por favor. Pero bueno, nos recontra pasamos de tiempo, así que nos vamos a una breve tanda. Quédense Enseguida ahí, seguimos. que seguimos con la segunda hora de La Marea. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en